Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. ¿Alguna vez usted ha pensado en eso, en la pena de muerte? ¿Se le ha cruzado? Ya sabemos las implicaciones, ¿verdad? Ya estamos al aire, buenos días. Buenos días. Pero ¿alguna vez ustedes, estoy aquí con don Gonzalo Sánchez, ahí que está escribiendo, ya estamos, público, para saludar al público? Claro, cómo no. Don Félix Ávila. Saludos. Y don Henry Salinas, todos son abogados penalistas. ¿Está uno de acuerdo usted con la pena de muerte? Este es un debate viejo en el mundo, tiene sus pros y contras. La mayor parte de los países han abolido la pena de muerte. Pero recuerda que hace algunos años hubo un candidato presidencial que tomó como bandera de campaña eso de la pena de muerte, Pepe Lobo. Sí. Pepe Lobo. Sí. ¿Usted, abogado Salinas, no comparte mucho eso aquí? Es que la forma en la que concibo la pena es bajo los elementos de la reinserción, reeducación de la persona que tiene su... Para usted no cabe eso de matar a alguien por homicidio o por otro delito, porque hay países que aplican la pena de muerte para ciertos delitos, entre ellos el homicidio, ¿verdad? Pero usted en ninguna de las manifestaciones de los delitos está de acuerdo que se aplique la pena de muerte. Creo que no. Ok, muy bien. ¿Y usted, abogado Ávila? En el mismo sentido, Sí. el Estado no tiene derecho a matar. Ese es el punto, porque cuando aplicamos la pena de muerte o se aplica la pena de muerte, es un asesinato cometido por el Estado. Sí. Y entonces el Estado no tiene derecho a matar. Esas ideas filosóficas en el sentido que, bueno, pero si es que mató, y luego después traer a colación también aquellas, si se quiere, máximas religiosas de allá, de que el que a hierro mata, a hierro muere, pues no son válidas aquí. Como dice mi colega, los que creemos en que las penas tienen un fin, que las penas no son un fin en sí mismo, así como lo piensan las teorías retribucionistas de la pena, sino que creemos que el fin de la pena es la resocialización. Con la pena de muerte no se logra absolutamente nada. Lo mismo también con penas perpetuas, como la cadena perpetua, las penas privativas de libertad, tampoco no reeducan, no resocializan. Entonces, obvio, es un tema polémico en esto porque también existen aquellos que se inscriben en este tipo de doctrinas o teorías de la expiación, donde, bueno, pues hay que pagar, que la pena sirve para pagar algo que se cometió, un crimen. Entonces nosotros somos contra de eso. Ok, muy bien. ¿Y Gonzalo? Interesante, muy buenos días, muchas gracias, Renato. Es que estábamos, antes de presentar oficialmente el programa, Sí. justamente estábamos conversando sobre esta temática. Porque, miren, este es el titular que yo más he utilizado desde hace unos 39 años en los noticieros radiofónicos y televisivos donde he estado. No es crítica la que voy a hacer, no es crítica. Lo que digo que este es el titular que yo más he utilizado y en las últimas décadas todavía más seguido. Exigen justicia por asesinato de 4 primos. ¿Cuántas veces yo no he titulado? Exigen justicia por la muerte de esta dama. Exigen justicia por el femicidio de fulana de tal. Exigen justicia por un crimen atroz contra un niño. La población exige justicia contra un
crimen deleznable, porque un hijo mató al papá o al inverso. Este es el título de las últimas 2 décadas, que yo cuando lo miro, ya digo, no, hombre, lo he dicho muchas veces, lo he repetido muchas veces. Exigen justicia, exigen justicia. Es la expresión común del hondureño, permanentemente exigen justicia. Nos llegará el apocalipsis y aquí seguiremos pidiendo justicia. Entonces es ahí cuando yo he escuchado amigos o personas cercanas que me dicen, Renato, ¿y qué pensás de la pena de muerte? Pero solo estaba poniendo en contexto qué es lo que estaba hablando yo con los abogados. Ok, por razones de mi trabajo en la policía, tuve la oportunidad de estar con la policía norteamericana en varios estados y escuché la opinión de los policías y de algunos funcionarios norteamericanos con respecto a la pena de muerte. ¿Por qué en algunos estados de Estados Unidos la abolieron? Porque ellos dicen que es mejor que una persona esté en la cárcel con una cadena perpetua que quitarle la vida. Fíjate qué interesante. Es mejor, dice, que esté cadena perpetua, va a sufrir más a que se le dé muerte y ahí terminó. No, en una cárcel de máxima seguridad con una cadena perpetua se sufre más que le den muerte. Entonces, por eso es que ellos le han abolido. Yo en realidad no estoy de acuerdo con la pena de muerte porque habría que fortalecer la investigación. En Estados Unidos se han cometido injusticias, se han condenado personas inocentes porque no se llevó a cabo una buena investigación y se ejecutó a una persona inocente. Entonces creo que todavía no estamos tan preparados como para implantar la pena de muerte en este país, porque creo que hace falta mejorar la investigación criminal en el país. No, si el mundo se asustaría si viene un estado como el de Honduras y denuncia los tratados. Tiene que reformar la Constitución para comenzar, eso no se haría de la noche a la mañana. Es decir, el mundo nos interpretaría como un pueblo incivilizado que va en retroceso si aplicáramos la pena de muerte. Yo estoy consciente de eso. En Estados Unidos, ya que usted estaba hablando de esa nación, actualmente 23 estados la han abolido. Sí. Mientras otros que la mantienen, vamos a ver, ¿quiénes son las que la mantienen y donde hay más ejecuciones en las últimas décadas? Texas, Oklahoma, Florida, Missouri, Alabama, Georgia. Son los estados que más recurren a la pena de muerte. Sí. Y se puede imponer también en determinados delitos federales y militares. Vámonos cerquita, en América Latina. Cuba la conserva en la ley, pero no la aplica desde hace muchos años. Guatemala la mantiene legalmente para ciertos delitos, pero no realiza ejecuciones desde el año 2000. Es decir, que la mayor parte de naciones han abolido la pena de muerte. Hay un tratado interamericano sobre la abolición de la pena de muerte. Hay un tratado que suscribió la comunidad interamericana en el marco de la OEA, así como hay muchos tratados y que promueven precisamente para que los estados, aquellos estados que tienen la pena de muerte, no la apliquen y la vayan, dentro de la medida de lo posible, la vayan a abolir, ¿verdad? Sí. Entonces, Honduras, pues ya sabemos que desde hace mucho tiempo ni siquiera tiene su constitución, no tiene previsto eso. No, correcto, yo estoy claro en eso, sí. Lo que pasa es que nos agarró la toma en directo y nosotros hablando de la pena de muerte. Y hagamos un ejercicio, porque el tema central no es la pregunta que tenemos en este momento. Cuidemos la pregunta que está en pantalla. No, vamos a hacer un ejercicio, por favor, Luz. Vamos a hacer un ejercicio. Pero así, rápido. ¿Me puede dar su opinión breve de lo que piensa usted sobre la pena de muerte? ¿Usted televidente? Solo es un ejercicio. Aquí estamos claros que ninguno aboga por la pena de muerte, porque todavía las herramientas o las instituciones de seguridad nuestras no están preparadas para tener la certeza y seguro, porque la vida es la vida, pues. Más allá de eso, sí. Renato, más allá de eso, el hecho... Y si estamos preparados también podemos matar a las personas. Más allá de eso, el tema es que cuando se impone, cuando una ley impone la pena de muerte, entonces está
presumiendo de que las personas que cometen ciertos delitos no tienen la mínima oportunidad de resocializarse. Entonces, si pensamos y creemos en que la persona, aunque delinca, tiene la oportunidad de resocializarse, entonces, lógicamente, ese tipo de leyes son contrarias, ¿verdad?, a esa idea. Sí, este es uno de los temas más viejos del mundo. Sí, este debate hasta le está asustando a alguna gente. Ya les explico yo en qué contexto fue que entramos hablando de la pena de muerte. Ahora, habrá personas, por supuesto, que dicen, bueno, pues están engañados los que dicen eso. Porque... Y lo que quiero saber es eso, justamente. Lo que quiero saber es eso, justamente. ¿Qué piensa la gente? Solo va a dar unos 10 minutos y ya le vamos a entrar al tema central. ¿Tiene algún agregado, algún elemento? Que yo sé que cualquiera puede decir, si no va a tocar ese tema es innecesario que pierda el tiempo hablando del mismo. No, pero quiero saber qué piensa la gente en Honduras ante tanta criminalidad. Es que es interesante analizar el tema de la postura de la política criminal de un estado, propiamente, que uno logra ver que hay estados que de repente pueden ser sumamente punitivistas. Aquí actualmente la tendencia por la que andamos ahora es endurecer penas, ¿verdad? Como que con eso realmente vamos a solventar absolutamente todo. Creo que precisamente el abogado Gonzalo mencionaba algo, que la necesidad de fortalecer la política criminal no tiene que ser el endurecimiento de penas, sino buscar cómo fortalecemos la investigación y garantizar de que hay un debido proceso y una debida sanción. Entonces creo yo que eso es por donde más o menos tenemos que ir viendo el tema. Igual, el derecho penal ha ido evolucionando y precisamente va hacia esas teorías. Pues de hecho hay estados que han reducido las penas de algunos delitos, pero garantizan de que sí haya una condena efectiva bajo los mecanismos de lo que hablábamos hace poco, reeducación, rehabilitación y reinserción social. China se estima que realiza el mayor número de ejecuciones, aunque las cifras son un secreto de Estado. Es que esa es la ventaja de los chinos, ¿no? Todo lo mantienen en secreto, ahí no le rinden cuentas a nadie, ni a su pueblo. Así es más fácil gobernar, cuando no se rinde cuentas, así es fácil. Bueno, Irán, en esos países todavía ejecutan con frecuencia. China, que es el más recurrente. Irán, Arabia Saudita, Irak, Singapur, Corea del Norte, información limitada ahí. Vietnam, las cifras no son públicas ahí. Afganistán, bajo el régimen talibán. Yemen, en África, Egipto, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Botsuana. Nigeria la contempla, aunque las ejecuciones son poco frecuentes. Países que la mantienen pero casi no la aplican: Japón, India, Indonesia, Malasia. Malasia ha reducido considerablemente uso tras reformas. Y Taiwán. Y países que la han abolido. Más de 145 países han abolido la pena de muerte o dejaron de aplicarla en la práctica. Entre ellos, casi toda Europa. Prácticamente toda Europa, incluyendo España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal. Y ya saben ustedes que en América Latina Honduras no la aplica, y terminemos ya con el ejercicio. ¿Qué piensa la gente? ¿Puedes o no? Te siento bien afectada de tu garganta, Lucecita, te siento bien afectada. Si crees, mejor al médico. Mejor al médico, pero hasta donde puedas. ¿Qué dice el público? Un televidente opina: el Código Militar de Honduras mantiene vigente el fusilamiento. Esto es pena de muerte, ¿por qué no se deroga? Bueno, ya está claro que estas leyes son antes de la Constitución de 1982, no son aplicables. Pero también hay otra situación. Recuerda que en tiempos de guerra, que un soldado huye de la guerra y entonces sí le aplican la ley marcial y lo pueden fusilar. Claro, pero cuando en enfrentamiento él huye y se va, deja botado ahí su fusil y se corre. Sí, pero ahí no hay juicio. Entonces le aplican la pena de muerte. Eso es un asesinato. Bueno, pero entonces, ¿para qué lo mantienen ahí en ese código? Es que el que cometa un crimen de eso, aún bajo esas circunstancias, está cometiendo un crimen, está cometiendo un delito, porque la Constitución lo prohíbe y no, esas leyes están totalmente derogadas. Bueno, y que, tenía algo. Lo otro, Renato, es que yo no sé por qué aquí se empeñan en aumentar las penas y muchas veces la pena de muerte, eso no es disuasivo, Renato, no es disuasivo. Para mí más bien disuasivo puede ser la cadena perpetua, lo que dicen los norteamericanos. Es mejor que esté
de por vida en una cárcel a que le quiten la vida. Claro que la tenemos. Aquí tenemos cadena perpetua. ¿sí? Claro, yo lo sé, pero no es disuasivo, Renato. No es disuasivo. Una persona con cólera, enojado, no lo va a pensar que voy a dar muerto a una persona y voy a me van a condenar a cadena perpetua, saca el arma y dispara. Entonces no es disuasivo. Definitivamente no es disuasivo. Muchas gracias por ayudarme con el ejercicio que quiero hacer. ¿Qué está pensando el hondureño sobre esto que nosotros comenzamos a hablar de manera informal? Ya cuando estamos al aire ya tenemos que darle formalidad a los argumentos. ¿Qué piensa la gente? Vino que te han llegado un montón de mensajes. Sí, muchos desde mensajes. el primero que te llegó, desde el primero que te llegó. La pena de muerte no busca resocializar al delincuente, sino servir de ejemplo a los delincuentes para que se abstengan de delinquir. Siga leyendo. Aunque yo te ayudo porque te miro bastante Eso solo afectada. le corresponde a Dios. Dios es quien da y quita la vida. Muy bien, escribe en sigamos. Ezequiel. Si uno que dice... Tendríamos, es anterior ese, tendríamos que investigar en la Biblia, si Dios lo permite, o con los ministros, pero hay que parar el sicariato y la matanza de mujeres, opina este televidente. Si fuera el hijo, esposa, padre, madre, el asesinado. Y comprobado el autor de uno de los panelistas o de Renato, promovería la pena de muerte, opina este ciudadano. No, es que hay que ser coherente. Si estamos diciendo aquí que la vida es la vida, que tenemos que defenderla, que el Estado no está preparado. Si acaso aprobáramos ese extremo, no está preparado para convencernos si decidió aplicar la muerte a un inocente o realmente al autor de un crimen. Si somos coherentes con lo que decimos, si somos coherentes con lo que estamos diciendo, nos pueden matar a un cercano y no vamos a pedir la pena de muerte, pues. Definitivamente. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Definitivamente. Si lo que decimos, tendríamos que ponerlo en práctica en un escenario de esos, que ojalá no nos ocurra. Pero al que estamos expuestos, ¿quién no está expuesto en Honduras a eso? Por favor, Luz. La pena de muerte sería justicia extrema y necesaria en algunos crímenes de gran daño, pero ya se ha dicho, Honduras no tiene las condiciones procesales para su existencia en el país, pero sí hay que buscar penas duras y efectivas para disminuir la criminalidad. Digamos, si lo que quiero hacer yo es una pequeña encuesta. Te ayudo, permítame, te voy a ayudar porque te siento afectada. Yo pienso que todos tenemos una segunda oportunidad. Dios nos dio la vida. Él es el único que la puede quitar y también se puede ejecutar a alguien inocente. Dios nos ampare, nos ayude a pensar bien las cosas. Ok, te ayudo. Dice Renato, ¿y el plan Bukele de seguridad cuándo lo vamos a implementar? Muchas de esas muertes de mujeres surgen por el crimen organizado y estructuras criminales, áreas en las que El Salvador ha tenido mucho éxito. Continúa. Este ciudadano escribe bendiciones y éxitos en sus labores. Renato, por favor, claro que sí, estoy totalmente con la pena de muerte para esas personas que violan bebés, niños, violan mujeres y descuartizan. Esas criaturas en el mal término jamás, nunca se regenera. Así, sí estoy de acuerdo con la pena de muerte. Es más, cuando hace 20,000 años que estudiaba Derecho, dice. 20, hace 20 años que estudiaba Derecho, yo pedí la pena de muerte. Y no estoy hablando a nombre de todos los hondureños, pero les aseguro que si aquí se hiciera una encuesta bien hecha sobre quienes en este momento coyuntural del país quisieran que se aplicara la muerte, eso andaría así, casi 50 y 50. Vean ustedes, estoy emitiendo criterios en este momento, no, sin ningún sustento científico, solo estoy diciendo que así como está el país y como estamos los hondureños, si se hiciera una consulta, vea usted, y la pena de muerte no gane a los que creemos que no estamos preparados y que hay que defender la vida. Con la maravillosa investigación que hay en el país, lo más seguro es que matemos inocentes. Independientemente de cualquier cosa. Un televidente ha opinado, no estoy de acuerdo con la pena de muerte porque nuestra Constitución no lo permite. Además, en nuestro país no se investiga de manera pronta y eficaz. Algunos casos no se investigan y los que se investigan a paso lento y justicia tardía no es justicia. Los centros penales se siguen llenando porque tampoco se cumple la ley penitenciaria. Mira cuántos mensajes están llegando. Deberíamos de empezar a aplicarla con los ñángaras, especialmente con Meldis. Bueno, ahí nos fuimos al extremo, pero es el criterio de él, hay que respetarse. La pena de muerte, número 1, es un pecado.
2, Honduras no judicializa a los culpables con cárcel. Morirán inocentes como muchos están presos sin ser culpables. La mora judicial es enorme. Honduras necesita que se aplique el Código Penal y que lo analicen, no más leyes. Necesitamos un sistema libre de corrupción y que haya investigación real. Deberían de darla a esos depravados sexuales, es mi opinión. Claro, está de acuerdo. Para ciertos delitos. Y él dice depravados sexuales. En términos jurídicos, ¿cómo se califica este delito? Un violador, pues. Sí. Sí. Pena de muerte solo en casos donde exista la plena seguridad de que el delito se haya cometido. Saludos desde 30.000 metros de altura, cruzando el charco. Creo que va en vuelo. Imagínese. Sí, no hay peligro, no interfiere con la electrónica del avión, Nadie que vaya vive a viendo 30.000 metros de altura. su teléfono. Honduras es uno de los países que más leyes tiene. Lo que pasa es que estamos gobernados por corruptos, malvados y gente que solo ve sus intereses. Miren cuánto mensaje. Gente mojigata. Dios en la Biblia, en muchos versículos, él mismo ordenaba la muerte para X pecado. ¿Es cierto eso? Alguien que ha leído la Biblia ordenaba a Dios matar por determinados pecados. La ley del talión. Y así es. Mándeme el versículo para leerlo yo. El problema son las drogas. Nos están matando. En mi aldea venden droga como pulpería. ¿Qué más pena de muerte si los políticos matan gente en silencio? Aplicando la corrupción, si no vayan a los hospitales. ¿Cuántos mueren porque no reciben la atención debida? Por poner un ejemplo, opina este televidente. Ok, y miren cuánto mensaje. Ya no lo voy a leer todos porque, pero estos últimos 3, por favor, Luz. Se necesitan cárceles ejemplares que den miedo, salir a cazar a delincuentes y que el sistema judicial sea duro. Pena de muerte no, ya que no paga nadie. Cárcel dura sí, en pocas palabras lo que hizo Bukele. Pero ahí no aplican la pena de muerte en El Salvador, que yo sepa. Ahí no la aplican. Si se aplicara la pena de muerte, la aplicarían a gente inocente, no a los criminales, como los políticos, asesinos y narcos. Bueno, les agradezco porque al final lo que quería era compartir con mis panelistas esta mañana de qué piensan los hondureños. Y es que en una determinada coyuntura, en un momento histórico como el que vivimos nosotros desde hace ratitos, con los homicidios, femicidios, asesinatos, crímenes atroces, la gente llega a un momento en que se satura y escucha que reforman leyes y que cada 4 años nos prometen esto, nos prometen lo otro, que pareciera que aumenta la criminalidad, aunque muchas veces es percepción, porque cuando usted va al observatorio de la universidad, sí, en relación al año pasado disminuyó un poquito la policía, sí, en relación al año pasado los homicidios disminuyeron un poquito, pero solo miren ayer cómo nos estremeció esta noticia, ¿eh? Cómo nos estremeció esta noticia de 4 niños que salen de la iglesia, 4 primos que salen de la iglesia y los van a matar. La gente pierde la fe. La gente pierde la fe en la institucionalidad, en las reformas y en las promesas. Entonces empieza a pensar de manera extrema. Quítenle la vida, apliquen la pena de muerte. Y la historia nos demuestra que eso no termina, ¿verdad?, con la criminalidad. ¿Algún comentario final para que ya pasemos al tema central, por favor? Yo nada más, interesante, cuando me fijé un sinfín de mensajes, Sí. Definitivamente comprendo también que las personas estén pensando en eso, pues en la pena de muerte. Creo que mi yo de hace unos cuantos años atrás en la Facultad de Derecho quizá también hubiese pensado eso, pero a mí ya fue pasando el tiempo y uno va viendo prácticas, comienza a leer un poco, busca la finalidad propiamente de la política criminal, la finalidad del derecho penal, la finalidad de la pena, comprende que realmente esto no es garantía de que se va a poder solventar el país, porque estamos viendo la tendencia de los países que usted leía, licenciado, que han ido aboliéndoles, porque realmente hay otras medidas que se pueden utilizar y creo que lo que se debe buscar es propiamente fortalecer el sistema de justicia en general, fortalecer el sistema de investigación que tenemos. Creo que solo así vamos a poder comenzar a dar ciertos pasos, porque es lamentable estar viendo toda la vida en las primeras planas todo lo que sucede. Es lamentable uno meterse a sus redes sociales o ver las noticias que siempre hay X o Y cantidad de personas muertas. Entonces, creo que también ya eso es parte como del hartazgo que existe por parte de la población. Mire,
Miren el mensaje que está en pantalla. Yo les aseguro que esa persona seguramente le mataron un hijo o le mataron a alguien muy cercano. Miren lo que opina. A estos panelistas que tiene, quizás no les ha pasado que les maten los padres o quizás un hijo. Si no estuvieran pensando diferente, el país está difícil, lo peor que todo es dinero, cualquiera se vende. Seguramente es una persona afectada por la, por la muerte de alguien cercano. O simple y sencillamente quiere opinar, ¿verdad? Y tiene derecho a opinar independientemente de que no le haya sucedido nada. Lo cierto es que esta es una situación polémica, divide precisamente a cualquier sociedad. Siempre habrán aquellas personas que van a opinar a favor de la pena de muerte. Probablemente puede encontrarse mayorías en este caso, pero lo cierto es que la muerte de una persona que cometió un delito no repara nada. Eso es simple y sencillamente mera venganza, ¿verdad? Y entonces las sociedades desde hace mucho tiempo superaron la barbarie, superaron, el mundo se civilizó. Si bien es cierto, en pasajes de la Biblia podemos encontrar estos temas y sabemos muy bien, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento, en el Viejo Testamento, las leyes que a Moisés se le dictaron eran precisamente de esas, ¿verdad? Entonces, en códigos antiguos como los de Hammurabi aparece ahí la ley del talión, pero las sociedades han superado, ¿no?, todos esos estadios en que la humanidad ha pasado y entonces vivimos en un mundo civilizado. Y obviamente toda sociedad padece por todo Estado padece por los males internos, pero es una tarea del Estado precisamente buscar hacer todo lo posible por dar seguridad especialmente. ¿Cuántos años y décadas llevamos en eso? ¿Cuántos años y décadas? Yo sé que el perdón es lo único que cura y que sana, pero mucha gente que le han matado el papá y la mamá, o que le han matado a su hijo, solo se siente tranquila con venganza. Eso no lo podemos negar, que hay gente que así es. Y que le encantaría que se aplicara la muerte a aquel que mató al papá, que mató al hijo, que mató a la mamá. Pero es la manera de pensar de cada persona, como usted lo dijo. Hay otros que se curan con el perdón, con perdonar. Lo que pasa que si no avanzamos con un poco de celeridad en la construcción de institucionalidad y mecanismos de seguridad que realmente nos protejan a los que nacemos en Honduras, que no nos maten con tanta facilidad, la gente va a seguir pensando así, dividida. Pena de muerte para los homicidas. Y termino con usted, abogado. Yo siempre traigo a colación un caso, porque comprendo lo que los ciudadanos dicen, ni quiera Dios que le maten un padre, la madre, un hijo a uno, creo que deseara la pena de muerte para esa persona. Pero yo recuerdo un caso de un hondureño que trabajaba con unos italianos en Estados Unidos y resulta que unos tipos llegaron y los asesinaron en horas de la madrugada. Él llegó temprano como siempre a su trabajo y cuando los miró parece que todavía estaban respirando, intentó prestarle primero auxilio, se impregnó de sangre. ¿Y qué? Lo pusieron en la cárcel y estaban a punto de condenarlo en Estados Unidos a muerte. Lo iban a condenar a muerte porque decían que él los había asesinado. Por suerte, pues se hizo una investigación exhaustiva y se pudo determinar de que efectivamente él no tenía ninguna responsabilidad penal. Entonces vemos cómo quedó la familia de él, contenta y feliz porque no le ejecutaron a su pariente. Sí. Entonces es relativo, ¿no? Esto es relativo. Pero yo siempre saco a colación ese caso porque ese muchacho estuvo a puntito que lo ejecutaran. A punto que lo ejecutaran por haberle prestado primero auxilio a sus patronos. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar al tema central. Ya son los años, no me gusta ahora tocar temas una vez cada año, porque entonces digo yo, no creamos conciencia. Me gusta al menos cuando son temas así fuertes que nos están afectando, hacer unos 2 programas afines semanalmente para tener buenas conclusiones, porque al final uno lo que quiere es que estos programas sirvan para formar, transformar, concienciar, no simplemente para generar auditorio, ¿verdad? ¿Cuál es el tema central que tenemos hoy aquí en Frente a Frente? Ya se lo dirá en segunditos Luz Madrid.
El tema del día es presentado por Ecopréstamo de Cooperativa Chorotega, financiando soluciones de energía renovable con tasas desde 12% y plazos más largos. El tema del día: ¿hasta dónde debe llegar el derecho de un ciudadano a defender su hogar y quién debe probar que actuó dentro de la ley? Usted puede opinar al número de WhatsApp 9773-6065. ¿Hasta dónde debe llegar el derecho de un ciudadano a defender su hogar y quién debe probar que actuó dentro de la ley? Envíenos sus mensajes. Frente a Frente presentó el tema del día. Con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7:35 de la mañana, estamos ubicados en el Boulevard Fuerzas Armadas. Usted está viendo un tráfico vehicular bastante fluido si usted viene de la zona Belén, así como la Centro América Oeste y Residencial Robles, Colonia América, Residencial Las Salas. Y si se dirige para el lado de la Basílica de Suyapa, Colonia San Miguel, Colonia Lomas de Guijarro, Colonia Kennedy o la Universidad. Este es el tráfico vehicular que se está viendo a esta hora aquí de la mañana, a las 7:35, a través de la pantalla de Frente a Frente. Un tráfico vehicular bastante fluido por este sector, pero bastante con movimiento, ya que es hora de trabajo o de estudio para muchas personas. Si usted viene de esta zona de Comayagüela, también puede circular por este sector, así como las colonias aledañas que le hemos mencionado. Para Frente a Frente y en cámara de Cristian Muñoz, María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil, bienestar a tu alcance. Tunota.com destaca en su portada: la ruta del asalto, así cazaban pasajeros los hombres de El Renco. Dan el último adiós a primos asesinados en La Ceiba. Ex juez Marco Vallecillo busca retomar su cargo en el Poder Judicial. Estas y más noticias en tunota.com. Las redes sociales son presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credioportunidad. En pantalla la pregunta de hoy martes: ¿hasta dónde debe llegar el derecho de un ciudadano a defender su hogar y quién debe probar que actuó dentro de la ley? Vamos a dar lectura a más de sus mensajes. La policía, el ministro de la Inseguridad, justifica y siempre aduce que cada vez que hay masacres, muertes individuales, es por pelea de territorio, ajuste de cuentas, por droga. Eso es lo que más salen diciendo en público los voceros por la gran incapacidad de una clara investigación. Conflictos entre pandillas, dice el flamante ministro de la Inseguridad y vocero de esa corrupta, incapaz y falsante institución policial, que en su lema debería decir: vivir e ignorar y no servir, porque no sirven, proteger y no protegen al humilde, al honrado. Esos policías les sirven a quien les conviene por conveniencia. Romanos 1:29, capítulo 1, versículo 29 al 32, verso 32 dice que son dignos de muerte. Sobre los feminicidios, ataquemos la causa, no la consecuencia. Controlemos el uso del celular, que no engañen a sus parejas y aparezcan mostrando sus cuerpos. Ahora la mujer ingiere bebidas alcohólicas más que el hombre. La mujer debe valorarse como vaso frágil. Son algunos de los mensajes. Muchas gracias, sigo opinando. Recuerde hacerlo en base al tema de hoy martes, que está en rotulación en pantalla. Lo puede enviar al 9773-6065 y a través de Frente a Frente HN en X.
Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. Vamos a presentar este cuadro para comenzar a escuchar las opiniones ya de Henry Salinas, abogado penalista, lo mismo que Félix Ávila y Gonzalo Sánchez. Y voy a comenzar solo recordándoles que este tema es derivado de lo que les sucedió a una ciudadana olanchana, que se le metieron a robar en su casa, se defendió, disparó y el agresor fue muerto, producto de ese disparo. Doris, el caso de Doris. Entonces, ayer aquí presentamos un proyecto Casa Segura, o Mi Casa es Mi Castillo. Y elaboramos 2 columnas que las vamos a mostrar en pantalla, por favor. Lo que dice la ley actualmente: un delincuente ingresa ilegalmente a una vivienda o negocio. El propietario se defiende. La policía, la fiscalía y medicina forense investigan desde el inicio. El ciudadano puede ser detenido o enfrentar un proceso penal mientras demuestra que actúa en legítima defensa. La carga de probar la proporcionalidad de su actuación recae en buena medida sobre quién se defendió. Fíjense bien, vayan entendiendo esto. Lo que propone el proyecto del diputado Alex Berríos: presumir legalmente que quien se defiende en su casa actuó legítimamente. Evitar que exista una investigación penal automática únicamente por haberse defendido. Trasladar a la fiscalía la carga de demostrar que no existió legítima defensa. Brindar mayor seguridad jurídica al propietario o a su familia. Quiero verificar un dato, por favor, si me traen el teléfono, quiero verificar un dato, porque ¿qué propone el proyecto? Trasladar a la fiscalía la carga de demostrar que no existió legítima defensa. ¿Ya conoce el proyecto de Alex Berríos? ¿Ya lo conoce? Claro, lo conozco. ¿Propone esto el proyecto? Sí. Ok. En esencia es lo que propone. Comencemos con usted porque esto se ha vuelto debate por lo que le pasó a la dama en mención, que estuvo privada 5 o 6 días de su libertad y una fiscal pidió 20 años de pena para ella. Por favor. Bueno, yo creo que ese caso ocurrió hace unos días, ¿verdad? Correcto, es reciente. Yo creo que tampoco no creo que haya pedido 20 años porque es una... Bueno. Me imagino que en las noticias dice... No, lo dijo ayer Doris Madrid. Sí, o nos mintió Doris, pero ella fue la que dijo eso. En un tema tan reciente, lógicamente no puede haber un pedido de pena porque ni siquiera creo que llegó o estará, no sé en qué estado del proceso estará. Entonces, mire, Renato, yo creo que las 2 imágenes que presentó son claras, los que dejan ahí. La situación actual y lo que se pretende. Desde mi punto de vista, obviamente, como estudioso del derecho penal, obviamente, y muchos opinamos de esa manera, pues la otra circunstancia del proyecto no puede ser. Es decir, la pregunta es clara que usted hace allí en el programa, es hasta dónde llega el derecho del ciudadano a defenderse. Por supuesto, el Estado tiene que protegerlo. El ciudadano tiene derecho a defenderse, todos tenemos derecho a defendernos. Y en el Código Penal, desde que tenemos códigos penales, han establecido las causas eximentes de responsabilidad penal y dentro de ellos el tema de la legítima defensa, que hay que decirlo, ha ido evolucionando en la medida en que la situación de la sociedad también evoluciona. Hoy día nosotros tenemos una eximente de responsabilidad penal que va de diferentes momentos en que un ciudadano que se defiende se encuentre. Por ejemplo, el Código Penal ya establece que si una persona extraña penetra a su casa y se entiende casa, no solo el habitáculo ahí, sino que incluso los lugares, los aposentos cercanos, incluso habla también de lugares adyacentes como corrales. Y si el ciudadano que está ahí
encuentra a esa persona, tiene el derecho de repeler el ataque y si priva de la vida a esa persona, obviamente estará exento de responsabilidad. El tema, Renato, aquí es quién debe probar realmente que actúa en legítima defensa y ese es el tema polémico, porque obviamente no hay que abrirnos todo al punto de que de repente usted llega a alguien, hasta lo puede invitar. Estos son los temas que se debatían o se debaten hasta en las cátedras de Derecho. Cuando hace 30 años que estudiábamos esto nos decía, bueno, esto hay que tener cuidado, porque el amigo, entre comillas, puede invitar al amigo que quiere hacerle daño a su casa y luego después en algún momento le da muerte y dice, me agredió y por eso le maté y punto. Ya ahí no se investiga nada y esto lógicamente que viene a desnaturalizar lo que significa la pena de muerte. Lo que puede molestar, y obviamente molesta, es que el ciudadano que se defiende diga, ¿cómo es posible que yo me defendí legítimamente de un ataque y la policía me investiga? Pero es que el Estado tiene derecho de investigar. Y meterlos 5 días a la cárcel, privarlos 5 días. No necesariamente, Renato, es que realmente ahí está. Si el ciudadano se presenta, para eso está el Código Procesal Penal, está también establecido y hay una reforma en el Código Procesal Penal que tuvo su polémica ahí porque en algún momento no era el proyecto original donde dice de que se otorgan medidas distintas a detención judicial a alguien que en principio la Fiscalía no debe oponerse si un defensor en el momento en que es presentado ante el juez dice, pues aquí hay un principio de una legítima defensa y mire, esta persona no debe estar privado de libertad, pero no truncar el procedimiento, porque el tema es que una ley que mande que ni siquiera se investigue o que el Ministerio Público tiene que probar que actúa en legítima defensa, entonces obviamente está contra la investigación de la verdad. Entonces, en cualquier parte del mundo que usted revise los códigos penales, Renato, va a encontrar que quien actúa en legítima defensa, quien alega legítima defensa, obviamente debe de probarlo, pues. El otro tema es que tengamos o que un país tenga un sistema procesal penal anacrónico que no le permita a esa persona estar en libertad. Nosotros no lo tenemos. El problema es cómo se aplica, cómo se da aplicación a estas leyes. Muy bien, yo les quiero mostrar a los tres. Ahora voy a escuchar al abogado Henry Salinas y luego a Gonzalo Sánchez. ¿Qué es lo que estamos debatiendo actualmente? Y si me pueden activar el Apple TV, ya lo tengo aquí yo, para mostrarles. Correcto, hoy está muy bien. Actualmente, el delincuente entra ilegalmente a su casa, negocio o propiedad. Lo voy a narrar tal como lo escribió el diputado proyectista. Tú o tu familia se defienden ante la amenaza. Investigación inmediata. Policía, DPI, Fiscalía y Medicina Forense investigan desde el inicio si existió delito. Riesgo para el ciudadano. Puede ser detenido o requerido fiscalmente a enfrentar proceso penal mientras trata de demostrar que actuaste en legítima defensa. Así están las leyes actualmente. Carga de la prueba. Tú debes demostrar ante las autoridades y los tribunales que tu reacción fue proporcional y necesaria. El ciudadano honesto queda desprotegido y puede ser tratado como delincuente. Ya este es parte de los argumentos para sustentar el proyecto de ley del diputado proyectista. ¿Qué quiere él con el proyecto Casa Segura? Intrusión. Un delincuente entra ilegalmente a la casa, negocio o propiedad. Tú o tu familia se defienden de manera razonable ante la amenaza. Presunción legal. Se presume que actuaste legítimamente. No hay investigación penal automática en tu contra. Carga de prueba en la fiscalía. Corresponde a la fiscalía demostrar que no hubo legítima defensa. Protección para el ciudadano. Mayor seguridad jurídica para ti y tu familia. El Estado protege a la víctima, no al agresor.
Este es el debate en que estamos por las cosas que han sucedido y el proyecto de ley que recientemente se presentó en el Congreso. ¿Qué piensa, abogado Henry Salinas? Bien, no, bastante interesante, definitivamente. Creo que por la forma también en la que se redacta, en la que se presenta esto, sí refleja, como por así decirlo, una generalidad, pero debemos de tomar que cada caso tiene su especificidad y ese es el tema que uno tiene que ver en materia de derecho penal. Aquí en Honduras a veces también caemos en eso de analizar que todos los casos son por iguales. En el caso así que se plantea el proyecto como tal, pues creo que definitivamente sí es aplicable, pero yo me quiero ir como 2 pasitos atrás, que es la parte que me llama la atención y sé que el programa de hoy es parte de la secuencia del programa del día de ayer. Es interesante ver también la postura del Estado. Lo mencionaba antes, hace poco, el tema de la política criminal como tal. Escuchaba el caso de la persona que actualmente está siendo encausada por este tema. Mencionaba que ella había interpuesto 3 denuncias. O sea, en 3 momentos diferentes, sí, ella acudió a la instancia correspondiente y no tuvo respuesta. Ahora, ella actúa y ahí sí ya viene directamente el Estado a tomar las acciones que corresponden. Ese es el proceso que tenemos actualmente. La parte que a mí me llama la atención, y ese es el tema también donde yo creo que me encantaría centrarme, es el hecho de la falta de la confianza institucional que existe. El tema de el Estado de Derecho en ciertas situaciones a veces no responde de la manera que debería de responder. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces el ciudadano no tiene ni siquiera la confianza. En el caso que estábamos hablando el día de ayer, ella fue e interpuso la denuncia. Lo hizo 3 veces y entiendo que también lo hizo a través de plataformas digitales o redes sociales para ver si lograba tener mayor eco. Aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, en ciertos lugares aledaños o en los alrededores, está pasando eso. O sea, se van a meter a las casas de las personas y roban sus bienes, sus propiedades y ya. O sea, eso ahí queda. ¿Y qué pasa con esas denuncias? Luego, si estas personas vienen y toman acción, entonces van a tener la posibilidad de terminar 5 o 6 días recluidos. Esa es la dicotomía que aquí queda. Entonces, ¿cuál es la política criminal del Estado en estas situaciones? Yo creo que el otro tema, porque es otro de los casos que pasa, que a veces se dan estas situaciones y el ciudadano no va a denunciar porque no tiene confianza de qué es lo que va a suceder, porque en algunos casos ya se espera de que sea una investigación exhaustiva, de que lo van a someter a un proceso donde va a estar yendo durante bastante tiempo a estar a declarar, a repetir lo mismo. Entonces, son cuestiones que tenemos que percibir también de cuál es el papel que el Estado ha tenido en este tipo de circunstancias. Entonces, son las cosas que, más allá del tema del derecho penal, que yo estoy sumamente de acuerdo con el tema de la legítima defensa, estoy sumamente de acuerdo también de que el domicilio es inviolable, que si una persona ingresa sin mi consentimiento y va a exponer a mi familia, pues definitivamente tengo que actuar. Y creo que casi todos los hondureños de esa forma lo entendemos, pero también hay ciertos requerimientos. Tiene que ser de manera proporcional, tiene que haber un temor inminente. Entonces, todas estas circunstancias que son ya un poco más técnicas, pero es importante verlas porque también el papel, como lo menciono nuevamente, del Estado es sumamente importante. Debemos de partir de la premisa de que el Estado tiene confianza y que estamos seguros que va a hacer investigaciones completas e integrales, pero no es lo que actualmente se está viviendo. Estoy seguro que el abogado Félix Ávila quiere referirse a este punto 3 y 4 que contempla ese proyecto. Se presume que actuaste legítimamente, no hay investigación penal automática en tu contra si un intruso va a tu casa a robarte o con el deseo de perjudicarte, de quitarle la vida a tus hijos, a tu esposo o a ti, o a la inversa. No hay investigación penal automática en tu contra. Corresponde a la Fiscalía demostrar que no hubo legítima defensa. Pero actualmente... la policía, DPI, Fiscalía y Medicina Forense investigan desde el inicio si existió delito, puede ser detenido, requerido físicamente o enfrentar proceso penal mientras tratas de demostrar que actuaste en legítima defensa. En el proyecto que presenta Alex Berríos, la Fiscalía tiene que demostrar. Así como está el Código Penal, está claro que se presume que actúa en legítima defensa si un extraño totalmente que nada tiene que ver con una casa, con un hogar, aparece muerto ahí y obviamente llega es que tiene que llegar, por supuesto, el cuerpo de investigación, investigar y determinar e interrogar personas y obviamente de ahí existe una presunción de que actúa en legítima defensa y eso está en la ley. Lo que pasa es que cuando se busca que en una ley, entonces es que se generalice. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en casos distintos a eso, donde ocurrió de una circunstancia distinta? Entonces, los casos deben ser tratados de una forma particular. Por ejemplo, el caso de la ciudadana,
Dilcia Mayela, sí. Dilcia Mayela, sí. Sin lugar a dudas, se requiere una debida investigación en ese caso para determinar si ella actuó en legítima defensa, no solo porque ella lo diga o porque simple y sencillamente haya presentado alguna serie de denuncias. Quizás ahí el tema es el tema estrictamente procesal. Es decir, cuando a ella se le interrogó, si ella fue a la policía... Presentó el arma, relató los hechos. Es que el tema es... Y la dejan privada 5 días. Y no solo el caso de ella, puede ser que suceda con otras personas. Por supuesto, por supuesto. Entonces yo creo que la explicación ahí es que hay que ver el caso concreto, el contexto, qué fue lo que sucedió. Pero casos como esos han ocurrido en Honduras y existen en muchas partes del mundo. Entonces... en Estados Unidos no es lo mismo que en nuestra sociedad, en las sociedades europeas se tiene establecido esto, pero se tratan de manera distinta. Pero no, lo que quiero decir al final es que estos casos también pueden ser utilizados incluso por los políticos para nutrirse, ¿verdad? Y estos, porque son casos que son situaciones que hasta traen adeptos para esta cuestión, pero el Código Penal está diseñado adecuadamente para que el ciudadano esté protegido. Ya es una situación de las autoridades de realizar investigaciones correctas, justas, y las leyes están para protegerlo. Gonzalo Sánchez. Yo comparto con el abogado Ávila que no se le puede dar mucha apertura a esta figura de la legítima defensa, porque puede prestarse para otro tipo de actos, ¿no? Pero a veces, ¿por qué el legislador le otorga ese beneficio de legítima defensa a la persona que se defiende, que está dentro de su casa? ¿Por qué razón? Porque debemos ser objetivos en esto. Un delincuente ingresa a una casa con dos situaciones. La primera es robar y la segunda es matar. A eso entra, a robar y a matar. Entonces la persona obligatoriamente que está dentro de su casa tiene que defenderse él, defender su familia, sus hijos. Entonces debe quedar amparado en esa causa de la legítima defensa. Pero mire bien qué interesante. El Código Procesal Penal dice que el Ministerio Público no solo debe investigar aquellas causas que responsabilizan a la persona, sino también aquellas que lo eximen de responsabilidad penal. Eso lo dice el Código Procesal Penal, que el Ministerio Público no se debe investigar aquellas causas que vinculan a la persona como que ha cometido el delito, sino también aquellas que lo eximen de responsabilidad penal. Entonces, aquí es porque no aplicaron eso. En este caso, que la señora se defendió, es una mujer, comenzando por ahí que es una dama, y que alguien ingresa a su casa con dos propósitos, como dije anteriormente, robar o matar. Entonces yo pienso que no debió ir a la cárcel. Una buena investigación que realiza la policía juntamente con la fiscalía y aplicar este artículo que estoy diciéndolo yo, que aparece en el Código Procesal Penal, que no solo debe investigar las causas que lo responsabilizan, sino también las que lo eximen de responsabilidad penal. Para mí ella no debió haber ido a la cárcel. Yo creo que debió haber quedado en libertad en la primera audiencia. Mire, soy de la opinión que para este tipo de situaciones, o sea, sin necesidad de esa pretendida reforma, la Fiscalía, ante una debida explicación y una investigación, cuestión que tiene que hacerse de inmediato, el Ministerio Público se abstiene de presentar esos requerimientos ahí, sigue investigando, la manda a su casa. Si quiere, ya es una cosa porque le corresponde a la Secretaría de Seguridad darle seguridad a esa persona, mandarla a su casa y al final cierra el expediente sin presentar ningún requerimiento fiscal. Pero para eso no necesitamos hacer una reforma así. El Código Penal autoriza así y el Código Procesal Penal para que el Ministerio Público actúe protegiendo al ciudadano. Así me dijo un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia ayer, pero este proyecto fue presentado antes del caso de Dilcia Mayela, porque sucedían otros casos similares. La gente se
se defiende de manera legítima. Y a esta señora, por ejemplo, ¿qué es lo que ha denunciado? La lanzaron a una paila de un carro, la exhibieron. Yo miro que ahora algunos supuestos delincuentes, cuando los capturan, les cubren la cara o hay distorsión en su rostro. No, a esta la mostraron. La mostraron y de remate le aplican 5 días, la tienen privada 5 días. Entonces viene el diputado y dice, si no entienden con el código, vamos a hacer alguna bulla en el Congreso, hacer alguna reforma para que se actualicen. Yo, por el debate que tuve ayer, hasta percibí que eso pudo haber ocurrido, porque muchas veces están privando de libertad a gente que se defiende legítimamente en su casa. ¿Usted quiere intervenir? No, de hecho, puntualmente nada más, es que definitivamente la postura del Ministerio Público no siempre debe ser inquisidora, pues, o sea, también el mismo artículo 93 o 94, creo, del Código Procesal Penal ya regula el principio de objetividad, ¿verdad? Que tiene que buscar todos aquellos hechos que son para encausar a la persona o de hecho para descargar a la persona de responsabilidad en la causa que está investigando. Pero no es la situación, pues, o sea, en un caso de estos concretos, por todos los hechos, porque tampoco he visto el expediente completo, pero por lo que se aduce, pues no es justo, pues esa es la parte correcta, pero también la dicotomía ahí, el tema es estrictamente procesal, no es penal. O sea, el tema ahí es la aplicabilidad porque el Ministerio Público sí tenía la facultad de hacer absolutamente todo eso, de seguir la investigación porque están en la necesidad, porque no estamos hablando hace unos minutos atrás de la importancia de la vida, que hay que cuidarla, hay que garantizarle. Bueno, en este caso se privó de la vida de una persona, entonces hay que hacer la investigación correspondiente, pero salvaguardando el tema de que esa persona lo hace en legítima defensa, se presenta ante la autoridad, que eso es otro de los temas que tiene que considerarse. No fue que se encerró y quiso esconder el cuerpo o qué sé yo, sino que se entrega a la autoridad, lleva también el arma y demás. Entonces todas son cuestiones que el Ministerio Público debería de considerar al momento de manejar esta causa como tal. Díganme si estoy equivocado o no en la interpretación. Actualmente, así como están las leyes, yo debo demostrar que actué en legítima defensa. Lo que propone el diputado es que sea, con el proyecto, que sea el Ministerio Público el que tenga que probar que yo maté a una persona y no defendiéndome legítimamente. Ahí está la diferencia de lo que tenemos con lo que se quiere hacer. La carga de la prueba. Sí, la carga de la prueba. Sí. Renato, yo, si me permite. Por favor, claro. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el diputado. El punto es que no puede quedar tan abierto porque pueden haber excesos en la legítima defensa. Ojo, pueden haber un exceso en la legítima defensa. Claros. Pero si digo yo, ¿cómo es posible que una persona se defiende de alguien que entra armado a quitarle la vida, a robar, y lo exponen, y el Ministerio Público con la policía lo capturan y la tiran en la pared? ¿Cómo es posible eso? Yo comparto totalmente lo que dice el diputado. ¿Cómo es posible que uno mismo tenga que probar, que sea la autoridad del Ministerio Público que tenga que probar si existe o no la legítima defensa? Renato, sí. ¿Por qué debe, desde mi punto de vista, mantenerse tal como está el Código Penal y no hacer una ley de presunción de legitimidad de la legítima defensa, valga la redundancia? ¿Por qué? Porque en el caso de la señora, voy a tener por cierto de que eso ocurrió así. En el caso de la señora del programa del día anterior, obviamente merecía que ella ni siquiera fuera encausada y simple y sencillamente se le tuviera como si hay que preguntarle. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que llega la policía al lugar de los hechos y encuentra, por ejemplo, que la víctima, o sea, la víctima en ese caso es la persona muerta, aparece con disparos en la espalda y da señales precisamente de otro tipo de situaciones? Entonces ahí se necesita hacer una investigación. Ya, por ejemplo, sí, presentar un requerimiento fiscal ahí con sola esa evidencia ya es una cuestión del criterio del fiscal. Pero por eso es que, desde mi punto de vista, así como hasta el Código Penal no necesita reformas. La legítima defensa ya, el Código Penal cumple con todos los requerimientos que establece el proyecto de Berríos, ¿no? El tema aquí, vamos a quedar claros, es estrictamente procesal, es un tema de cómo lo maneja
no necesariamente la autoridad policial, ¿verdad?, sino que también la fiscalía. Si en la investigación criminal quien tiene la última palabra es el fiscal, ¿verdad? Y entonces, si dentro de esas 24 horas que tiene la fiscalía cuando inicia una investigación, en las primeras horas, determina de que hay mucha duda, o sea, que la duda, ¿verdad?, está en que realmente actúa en legítima defensa, bueno, váyase para su casa, señor, señora. Nosotros obviamente tenemos la obligación de seguir investigando y no tiene la obligación de presentar un requerimiento. Pero yo creo que en estas situaciones hay que comprender muy bien qué es el Código Penal y qué es el Código Procesal Usted Penal. dice que no necesitamos reforma para este asunto. Se puede resolver Que es una cuestión procesal, no de reformas al Código Penal. Porque en el Código Penal ahí dice que se entenderá que existe legítima defensa. Ahí lo dice, lo tiene desde el Código de 1983, que le siguieron unas reformas ahí, ya viene arrastrando eso, y el Código vigente copia exactamente lo mismo. Lo único que no le viene a decir, es que se presume que hay legítima defensa y aquí no pasó nada. Eso no, lógicamente de que el proyecto Berríos viene, lo voy a decir así, distorsiona totalmente, viene a hacer una distorsión de lo que es ¿De qué manera lo distorsiona? ¿De qué manera lo distorsiona? Porque obviamente usted examine, aquí no hablemos, ¿verdad?, que estamos en Honduras, ¿verdad?, porque el asunto, no, pero es que aquí estamos en Honduras, pero si estamos hablando que somos penalistas, que si el Código Penal es una ciencia de derecho penal y los que estamos penalistas aquí sabemos qué es eso, si no, no estamos hablando nada, ¿no? Entonces, si hablamos en eso, que la legítima defensa debe ser probada, la legítimamente debe ser probada. ¿Por quién? No debe ser, ¿Por el que se defendió? Por supuesto. Correcto. ¿Verdad? Y la autoridad debe probar en ese caso que existe legítima defensa. ¿Para qué? Para no presentar el requerimiento. Pero si queda una duda de que no hay legítima defensa, entonces ahí la autoridad debe investigar. Y si todavía la duda es más grande de que nunca hubo legítima defensa, el Estado debe presentar la acusación contra aquella persona de que se ha determinado que no se defendió. Le dejo la pregunta para que me la responda después de la pausa, abogado Henry Salinas, y también para el abogado Gonzalo Sánchez. ¿Creen que es necesaria esa reforma que pretende ahí el diputado Alex Berrío, o que es suficiente con lo que dice nuestro Código Penal en este momento, en el caso de la legítima defensa? Después de la pausa comercial. Las redes sociales son presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Damos lectura a más mensajes. ¿Por qué a los criminales no los investigan con empeño y sí a los ciudadanos inocentes? Todos sabemos dónde viven las colonias de mareros. Solo es de buscar las pruebas, así como las buscan las de las personas que se defienden. Otra opinión. Mi padre, hace 8 años, uno de Mara Ultra venía de machetear a un compinche de él, drogado y borracho, ingresó a la casa de mi padre y lo macheteó a mi padre, lo quería matar. Vino mi padre y se defendió, lo mató luego y lo mató. Luego ingresaron más familiares queriéndolo matar. Mi padre y él le disparó defendiéndose porque lo estaban tocando. Ellos salieron heridos y libres y mi padre llevó 8 años preso porque ellos fueron a meterse a la casa de él y él alegó legítima defensa. La fiscal trató a mi padre como el peor delincuente cuando él que lo atacó era marero. La justicia está para los delincuentes. Mi padre, una persona de bien, y le llegó la desgracia a la casa. Y la fiscal dijo mejor se hubiera dejado matar. Otro mensaje. Estamos en Honduras, a la deriva, en un estado de indefensión frente a la delincuencia. Acá en Tegucigalpa sucedió a un hijo mío que despertó en su cama ante la presencia de un delincuente que lo observaba silenciosamente. Al lado de mi hijo, su esposa dormida, hora 3 de la mañana en sus habitaciones, sus 3 hijos, 5, 9, 13 años, un varón y 2 niñas, logró tirársele al sujeto y someterlo, sacarlo del dormitorio y golpearlo. Su esposa se despierta y toma un palo. De repente el sujeto saca una
cuchilla y cuando ve le lanza un golpe y la suelta. Sale corriendo y se va. Imagine usted todo lo demás, trauma psicológico, a quién acudir, miedos y pensamientos de que podría haber sucedido si el delincuente hubiese sacado un arma o si mi hijo la hubiera tenido. Casa, colonia con vigilancia privada, pagando tasa de seguridad obligatoria. Policías cuidando las casas de los altos militares 24 horas, 10, 12 policías por turno y nosotros los que pagamos indefensos. Así estamos en Honduras, opinan los televidentes. Sigue escribiendo a través de redes sociales. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. Me encanta que el frente a frente discurra de esta manera, porque ayer Doris Imelda Madrid defendió la reforma. Claro que el diputado proyectista también la defiende, si no, no tendría sentido que la presente. Y la afectada también la defendió. Hoy Félix Ávila dice, van a cometer un error si le hacen una reforma al código en esa materia de legítima defensa. Y yo quiero estar claro, yo no sabía que Félix pensaba así, pero es lo bueno del frente a frente. Hay dos posiciones ya encontradas. Usted dice, no necesita el código de reforma, no necesita el código en ninguna reforma sobre la legítima defensa. Ya el código lo establece, dice. Si no lo aplican, ya es rollo de los operadores de justicia. Así de manera breve, abogado Henry Salinas, ¿usted está de acuerdo con que se reforme en esta área el código? Mire, estoy de acuerdo que se hable de la temática, que estos temas formen parte de la discusión nacional. Es interesante, me gusta ver a los diputados también hablar de estos temas que naturalmente no los hablan y es necesario porque son legisladores. Pero si usted me pregunta en un sentido estricto, ya en la ley ya tenemos contemplado esto y de hecho de manera doctrinaria usted agarra los elementos del delito, uno de los elementos es la antijuricidad y uno de los elementos excluyentes de la responsabilidad penal es la legítima defensa y los elementos que hacen que confluya la legítima defensa ya están sumamente claros y establecidos. Entonces, en el ámbito legal, yo creo que no es necesario hacer ninguna reforma. De repente, la parte que hay que revisar es la parte procesal, ¿no? La parte de cómo actúa el Ministerio Público ante este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones, porque a veces sí uno logra ver cierta aplicabilidad de la, no de la ley, sino cierta aplicabilidad de la justicia como tal, de una forma un poco selectiva, y esa es la parte donde uno tiene que vigilar precisamente, pero si usted me pregunta ahora de manera estricta de si estoy de acuerdo, creería que no. Creo que es importante hablar de estos temas, pero no es necesaria la reforma porque ya lo tenemos contemplado en la legislación. Bueno, hay dos profesionales del derecho con orientación penal que no están de acuerdo con esa reforma. En el caso del abogado Gonzalo Sánchez, ¿está o no de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y lo repito, estoy de acuerdo. Sí, está bien los requisitos de la legítima defensa y todas las causas que están allí en ese código. El problema es el principio de objetividad del Ministerio Público que no lo está aplicando. Entonces, ¿de qué sirve que esté ahí? Conozco infinidad de casos de personas que actuaron en legítima defensa. Unos están presos, otros tuvieron que pagar abogados y una serie de problemas para poder salir del problema. Y digo yo, ¿cómo es posible que alguien está dentro de su casa, se defiende legítimamente y tiene que pagar abogado, va a la cárcel, lo expone? Entonces, yo sí estoy totalmente de acuerdo. Ojo, contaba aquí el caso extra cámara de un amigo mío en Estados Unidos, en Los Ángeles. Estaba en su apartamento, llegó un tipo armado con un cuchillo a quererle robar y bum, 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 le disparó y le dio muerte. Lo llevaron, lo detuvo la policía, hizo una investigación minuciosa la policía y ni siquiera fue a la cárcel. Lo pusieron en libertad, estoy totalmente de acuerdo. Eso hubiesen hecho con esa señora para mí. Una exhaustiva investigación y determinar, antes de ir a las audiencias en los tribunales de justicia, de que actuó en legítima defensa, la hubieran dejado libre, no la hubieran expuesto. Porque también la exponen
ante los enemigos, los familiares de estas personas. Entonces, yo sí estoy de acuerdo porque si bien es cierto, están los requisitos de la legítima defensa bien establecidos en el Código Penal, pero y la objetividad del Ministerio Público, ese es el problema. El Ministerio Público nuestro es inquisitivo, lo repito, Renato. Y con la reforma que pretende el diputado Alex Berríos, ¿qué cambia? Bueno, lo que cambiaría es que en el caso de esta señora, pues no necesariamente la expondrían, ni estuviera 5 días en la cárcel, sino que con una buena investigación quedaría en inmediata libertad, Renato. Pero eso sería lo que cambiaría. Pero lo que está diciendo Gonzalo es precisamente sin necesidad de esa investigación, eso lo hubiera hecho. Correcto. Correcto, entonces hay una contradicción, es decir, bueno, estoy de acuerdo con esa reforma si aceptamos que perfectamente con el Código Procesal Penal, con las leyes que existen, ahí no se hubiera molestado a la señora. Si de verdad la señora le explica a la policía tiene que llegar al lugar de los hechos. Por Dios, ¿cómo va a ser posible de que va a llegar una persona a decir simple y sencillamente, allá dejé una persona muerta? No, tiene que acudir. En los Estados Unidos muy bien, el caso que usted ejemplifica, así como también ese caso que usted lo menciona, no sé cómo estará documentado en realidad, porque podemos relatar, pero sí sabemos de casos incluso donde miembros de la policía en los Estados Unidos alegan legítima defensa y se ven complicados. La misma policía se ve obligados a investigar y hasta los encausan porque no necesariamente actuaron bien. Ahí los abusos se dan y los abusos se dan también dentro de las autoridades. Entonces, una ley que mande, que presuma este tipo de cuestiones, lo que está diciendo es, Estado, usted mire, no le importa nada, el ciudadano simple y sencillamente no es que se está defendiendo, en algunos se van a defender y en otros simple y sencillamente no intervenga. Lo que yo estoy bien claro es que si esta ciudadana le ocurrió eso y hubo exceso, el hecho que la hayan tirado a una paila, como expresó Renato, que dijo la tiraron. Es que así lo dijo ella. Eso no lo manda la ley. Eso no es una manera de tratar a la gente. Pero eso no es culpa del Código Penal, Gonzalo. Eso no lo dice. Eso es una cuestión de actitud. No lo dice ni el Código Penal, que establece bien clara la legítima defensa y la presunción de legítima defensa. Tampoco es culpa del Código Procesal Penal, porque dice cómo debe tratarse. Y otra cosa, Gonzalo, y demás, es que desde hace bastante tiempo y en el Código Procesal Penal se le agregó una causa donde no se debe imponer prisión preventiva, no se debe imponer. Entonces, ¿por qué no se hizo? Simple y sencillamente esto es exceso, ignorancia, si se quiere, hasta de los fiscales que actúan mal y no debe pasar, ¿verdad? Pero si usted, por ejemplo, se encontrara con una situación actual y con el Código Penal se debe exigir una debida investigación rápida, oportuna, y como ya lo reitero, el fiscal debe mandar a su casa a esa persona, por supuesto, no diciéndole, mire, aquí no ha pasado nada, sino que diciéndole, esperemos, vaya a hacer sus cosas a su casa, tranquila, nosotros vamos a seguir investigando. Si determinamos que hubo algo malo aquí, pues le avisamos, y si no, cerramos este caso. Punto. La pregunta es, ¿será posible? Fin de la historia. Que una persona se defienda dentro de su casa de alguien que va a robar y va a matarla, a ella o a su familia, y tenga que pagar abogado, Renato, para que lo defienda? Probar que actuó en legítima defensa, cuando existe una policía de investigación y un fiscal que son los que tienen que determinar si actuó o no en legítima defensa. Entonces, por eso es que vuelvo a lo anterior. Sí, estoy de acuerdo. Respeto la opinión de los honorables compañeros, pero aquí es cuestión de criterios, y yo sí estoy de acuerdo, pues por lo que contaba anteriormente ese amigo de Estados Unidos, lo que le sucedió, es lo mismo que está haciendo esta persona del Congreso Nacional, este congresista, que se haga esa reforma. Me llamó la atención un mensaje donde dice la persona que nos lo envía, que una fiscal, después de un incidente en su casa, donde estaba ella, donde estaba el marido, donde estaban los hijos, se metió un agresor ahí, que al final la fiscal le dijo, mejor se hubiera dejado matar. Yo no sé si eso es cierto, porque hay que comprobar eso también. Sí, pero ¿me ayudas por favor ahí? Estamos en Honduras, solo déjame, estamos en Honduras, a la deriva, en un estado de indefensión frente a la delincuencia.
Acá en Tegucigalpa sucedió a un hijo mío que despertó en su cama ante la presencia de un delincuente que lo observaba silenciosamente. Al lado de mi hijo, su esposa dormida, hora 3 a.m., en sus habitaciones, sus 3 hijos, 5, 9, 13 años. Un varón y dos Un niñas. varón y 2 niñas. Logró tirársele al sujeto y someterlo, sacarlo del dormitorio y golpearlo. Su esposa se despierta y toma un palo. De repente el sujeto saca una cuchilla y cuando ve le lanza un golpe y la suelta. Sale corriendo y se va. Imagine usted todo lo demás, trauma psicológico, a quién acudir, miedos y pensamientos de que podría haber sucedido si el delincuente hubiese sacado un arma o si mi hijo la hubiera tenido. Bueno, es que es largo ese mensaje. Ahí lo que capté de ella es que al final, después de la discusión, dice ella que una fiscal le dijo, mejor se hubiera dejado matar, dice, porque ahora tiene que probar Yo sí creo eso. que usted se defendió legítimamente del delincuente. Yo creo que si hubiera pasado y la persona le hubiera dado muerte a esa persona, ahí hay una clara legítima defensa. Una clara legítima defensa, la que existió es más, ¿verdad? Si el sujeto, aunque no hubiera la legítima defensa, acordémonos que la legítima defensa no solo es para el caso de muerte, sino que también para lesiones. Claro. Y entonces, Ok, Henry. eso está claro. No, y bueno, en esos hechos que se leen ahí tal cual, pues definitivamente concurren todos los elementos, ¿no? O sea, la persona entra al domicilio sin permiso, sin consentimiento de nadie, en altas horas de la madrugada, está dentro de la habitación donde está la familia de esa persona. O sea, cualquier acto que se haga en ese tema en defensa de la familia, del domicilio como tal, como lo decíamos antes, que es inviolable, pues están parados bajo el tema de la legítima defensa. Okay. El detalle es, yo creo que la discusión central también, donde se torna un poco aquí compleja, yo creo que no es el tema legal, como lo decíamos antes. Ahora mismo yo creo que la discusión también, como lo plantea el diputado Berrío, es el tema de la carga de la prueba, que en este caso básicamente él lo plantea diciendo que el Ministerio Público tiene que demostrar que no concurre la legítima defensa. Correcto. Pero en este caso, si ella va, presenta el arma y todo lo demás, ella se presenta voluntariamente, ella está dando sus hechos, donde esta persona definitivamente ingresó porque el cuerpo pues queda dentro del domicilio de Doris, creo, Doris Mendoza. Mayela. Mayela, Sí. ok. Sí, Doris Mayela Mendoza, sí. Pues queda claro, pues entonces el hecho es que no tuvo que haber pasado lo que pasó, y eso lo quiero dejar claro, que eso para mí es deplorable, porque es uno de los temas que también uno tiene que analizar en el ámbito procesal cuando la persona tiene la voluntad de comparecer ante la justicia para que se haga una investigación compleja, pero el detalle es como tal el actuar del Estado, y ese tema de que va también de la mano no solo el papel del Ministerio Público, como lo mencionábamos antes del principio de objetividad, sino también el papel de los cuerpos de investigación, ¿verdad? Que el hecho de hacer todo eso, de montarle una pala y todo, tratarla como una delincuente, no es el caso, pues, porque la persona en todo caso, por cómo se narran los hechos, quien estaba delinquiendo es la persona que se metió al domicilio de ella. Entonces, son las cuestiones que hay que analizar, y como le digo, todos esos casos a veces nosotros los analizamos de manera general porque se da un caso en específico que toma un poquito la discusión mediática, entonces todos queremos partir de que con ese caso todos los casos son por iguales. Uno de los temas que tiene que haber también detrás de la legítima defensa y que no lo hemos hablado es la proporcionalidad, o sea, yo no puedo también, ya se han dado casos aquí, creo que se uno de un exdiputado también que de hecho estuvo recluido bastante tiempo, donde una persona vino y yo me sentí como que me estaba atacando, yo no le puedo vaciar la pistola encima y luego agarrarlo, apuñalarlo y luego dejarlo ahí. Pues ahí se rompió el tema de la legítima defensa. O sea, hasta el tema de la proporcionalidad se tiene que analizar, y eso ¿quién lo va a analizar? Es el Ministerio Público que tiene que analizar si concurre todos los elementos doctrinarios de la legítima defensa. Nos está llamando una abogada. Nos está llamando una abogada. Por favor, producción, ¿me dan el nombre? ¿Me dan el nombre, por favor? La abogada Suyapa Velázquez. La abogada Suyapa Velázquez. Me imagino que la conoce, a la abogada Suyapa Velázquez. Sí, yo sé que es su esposa y lo acompaña. Renato, yo soy abogada. La invité, pero le entiendo. Pero vía telefónica me quiere aportar el criterio para enriquecer el debate la abogada Suyapa Velázquez, esposa del abogado Gonzalo Sánchez. Abogada, bienvenida, buenos días. Buenos días, Renato. Está muy interesante su programa el día de hoy, como todos los demás, ¿verdad? Pero
creo que aportando un poco más a lo que están diciendo los panelistas el día de hoy, y en vista también que es una mujer la que salió agredida en el día, pues hace unos días, es importante también establecer y puntualizar en que el derecho de una persona termina donde empieza el derecho de los demás. He estado escuchando de la legítima defensa, pero es importante, Renato, establecer que cuando una persona ingresa a una vivienda, ¿cómo va usted a pensar si esto es proporcional o no es proporcional? Usted se va a defender en su familia. En ese momento usted no va a pensar en ningún momento si lo va a matar o no lo va a matar. Simplemente actuamos. Ahora, cuando esta persona se presenta y dice pasó esto y esto y esto, la investigación debe orientarse y dejar o corroborar lo que ella está diciendo. Ok, una vez que la persona murió, claro, no puede quedar así nomás, interviene la fiscalía. Pero aquí es donde yo digo, el criterio de objetividad. ¿Por qué? Porque no es una persona que la quiso matar. Entró a mi casa, yo no me voy a quedar de brazos cruzados, tengo que actuar. En primer lugar, sí, yo no es el matarlo, pero defenderse. Este es el punto, hay que defenderse. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí la fiscalía? Tomar en cuenta todo eso, ¿verdad? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo ocurrió? Entonces, ¿merece esta persona llevarla detenida? No, ella vino, se presentó, cómo sucedieron los hechos, qué dicen los entes investigadores, ok. Entonces, en la audiencia de declaración de diputado, también con los jueces, ahí, ser objetivos. ¿Por qué mandarla a prisión a esta señora? Porque, de acuerdo a cómo sucedieron los hechos, no es una persona peligrosa. Entonces, pudieron haberla dejado en libertad. Pero el punto aquí, Renato, es cómo debe entonces actuar uno cuando estas cuestiones se presentan, y máxime en su vivienda. Entonces yo creo, Renato, que aquí entra el principio de objetividad, y quien tiene que ver si esta persona puede ir a prisión o no, se le hace un requerimiento o no, es el ente fiscal. Y quien tiene que probar, como dice el código, el cargo de la prueba la lleva el Ministerio Público. Entonces, si ella ya relató todos los hechos, ¿por qué esta mujer la metieron en prisión? Otra cosa, la exposición que se le hizo en los medios creo que no fue la correcta también, porque hemos estado viendo en las redes, lo vemos a cada rato cuando atrapan a una persona, cómo le cubren el rostro, pero a ella la expusieron, eso no es correcto, ¿verdad? Y más como sucedieron los hechos. También sucedió cuando la maestra, que tampoco estuvo de acuerdo, porque la expusieron. Y a estos delincuentes, a muchos delincuentes, les tapan el rostro. Entonces creo que aquí hay que hacer un balance con respecto a cómo tenemos derecho, tanto las mujeres como cualquier otra persona, ¿verdad?, a defendernos ante una sociedad que está, creo yo, muy con miedo, ¿verdad?, ante la delincuencia que tenemos en el país. Le agradezco su opinión, abogada Suyapa Velázquez. Le agradezco su opinión. Gracias. Me está escribiendo el presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras, el abogado Randy Roberto Estrada. ¿Qué opina el presidente de los fiscales de Honduras? El artículo 93 del Código Procesal Penal establece para todos los fiscales del Ministerio Público actuar bajo el principio de objetividad. Y en plena objetividad, los fiscales tenemos que valorar en primera instancia, una vez recibido un informe policial al respecto de lo acontecido, que la persona que ha actuado bajo legítima defensa, o se presume que actuó bajo la legítima defensa, no debe ser privada de su libertad. Lo que estamos hablando. Así es. No podemos olvidar que la finalidad de una medida cautelar privativa de la libertad es lograr mantener al sospechoso sometido al proceso y lograr obtener los medios de prueba de manera normal.
Y en el caso puntual de la legítima defensa valoramos que no existe algún nivel de peligrosidad y que el arraigo por sí mismo se cumple desde el momento en que en la misma propiedad del o la imputada se cometió el delito, es decir, que no se encuentra ninguno de los presupuestos del artículo 178 del Código Procesal Penal. Yo creo que, De acuerdo. creo que eso es lo que debe ocurrir, pero volvemos al tema. Yo creo que no existe ninguna discusión. Está claro que repeler el ataque de un extraño que entra a nuestra casa nos autoriza a actuar en contra de esa persona. Y si se causa un daño a esa persona, puede ser que sean lesiones, O la muerte. O la muerte, estará amparado en legítima defensa. El tema aquí es eso, así, simple y sencillamente. Yo salgo comentando esto en los medios de comunicación, simple y sencillamente, y no permito que las autoridades, o que la ley no permita que las autoridades investiguen. Eso es lo que es inadmisible en un Estado de Derecho. Y una ley como la que se pretende le está diciendo a todo el sistema legal, miren, en estos casos ni siquiera hay que investigar. ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿verdad?, lo que ocurrió es que ya se da por probado. Entonces, muy bien el mensaje del presidente de los fiscales. Lógicamente, él es el presidente de los fiscales. Habrá que revisar, creo, conocer el expediente de muchos ciudadanos, como la ciudadana, y ver las razones por las cuales el fiscal sí presentó requerimiento. Los fiscales están autorizados por la ley para presentar requerimientos. A veces lo que se dice en los medios no necesariamente es lo que ocurre en la realidad, y por eso aquí nosotros abogamos porque las cosas deben ser analizadas caso por caso. Miren, pero no primar la generalidad. Hace 6 años, esto que estamos haciendo en Honduras abrió un tremendo debate en España. La legítima defensa. Un librero condenado a 6 años de prisión por matar al asaltante que entró a su finca. Entonces lo entrevistaron. Voy a ver si nos da tiempo para pasar esta entrevista. Y el librero en la entrevista dijo: yo no soy carnicero, pero se metieron, dice, a mi propiedad. En el programa de Sonsoles, una conocida comunicadora española. Y ahora Sonsoles, hemos hablado en exclusiva con el hombre de Ciudad Real, que mató al asaltante que entró en su vivienda y que ha sido condenado a 6 años de prisión, además de tener que pagar indemnización. Esto abrió un debate en España que no se imaginan. Entonces, esto me lo envía el periodista Giovanni Domínguez. Te agradezco, Giovanni, que estés atento al programa y que enriquezcas el programa con este caso que pasó en España. Voy a ver si tengo tiempo. Déjenme ir a una pausa y luego continuamos con esto, porque parece que en el Congreso hay disponibilidad de todas las bancadas para hacer esa reforma al Código Penal. Vamos a la pausa primero. Las redes sociales son presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Más mensajes. Solo una pregunta: si soy una persona de la tercera edad y a mi casa se introduce un hombre de complexión mediana y estatura media, desconozco quién es, no sé cuáles son sus intenciones y no sé si está armado con puñal, machete o pistola, y es más, no sé si fuera de la casa estarán sus cómplices esperando a que él les abra. Pregunto, ¿cuál debería ser mi conducta si yo dispongo de un arma de fuego? ¿Conversar con él o invitarle a tomar un café? Más mensajes. Mala administración en toda la estructura del gobierno, un mal viejo por poner personas incapaces, un mal viejo, dice, por poner personas incapaces a dirigir en cada secretaría. He estado viendo 4 policías en la Vía Olímpica cerca de la pista platicando sin hacer nada. ¿Será que cuidan a algún funcionario de una patrulla sub
utilizada, dice, mientras hay 6 o más muertes diarias en el país. ¿Cuánto representa en dinero gastado sin resultados? La policía está contaminada y lo más seguro está coludida con el crimen organizado. Conclusión, entre las reformas de la energía y el Código Procesal Penal nos están dando a tol con el dedo. ¿Por qué reformas actúen de acuerdo a lo que existe? Fiscales se politizan. Licenciado Renato. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Miren, esto sucedió en España en el 2021. Recientemente lo que estamos hoy debatiendo, allá lo debatieron y fue un debate enérgico. Quiero el video del señor que mató a una persona. Pero después del juicio... Después lo vamos a escuchar, Quiero hacer el resumen rápido. En agosto de 2021, José Manuel Lomas, un librero español de 81 años, mató de varios disparos a un ladrón que había ingresado de noche a robar a su finca en Ciudad Real. Lomas aseguró que actuó dominado por el miedo tras haber sido víctima de robos anteriores y afirmó: yo no soy un carnicero. Pero estaba con miedo el viejito, estaba con miedo porque ya se le habían metido. Lo mismo que le pasó a Doris Mayela. Inicialmente fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión porque el tribunal consideró que su reacción excedió los límites de la legítima defensa. Sin embargo, en apelación la justicia reconoció que sí actuó en defensa propia, aunque de manera desproporcionada, y redujo la pena a 9 meses y 4 días, tiempo que ya había cumplido en prisión preventiva. Fue condenado a 6 años y 3 meses. Se apeló y luego los jueces dijeron, sí, actuó en legítima defensa, aunque de manera desproporcionada. Y le redujo la pena a 9 meses, 4 días. Ya había estado ese tiempo en la cárcel, entonces logró su libertad. Vamos a escucharlo unos minutos después de la pausa para enriquecer este debate que tenemos hoy en Honduras. Y yo sé que va a generar sorpresa esto. La madrugada del 1 de agosto de 2021, José Manuel Lomas, un librero jubilado de 81 años, escuchó ruidos en su finca La Atalaya en Ciudad Real, España. Al salir con una escopeta encontró a un hombre que había ingresado a robar herramientas y otros objetos de la propiedad. El intruso, Nelson David Ramírez, un hondureño de 35 años, llevaba en sus manos una motosierra que había sustraído del lugar, aunque estaba apagada. Según la investigación, Lomas disparó 2 veces contra el ladrón. Un primer disparo impactó en el pecho y un segundo efectuado cuando el hombre ya se alejaba, le alcanzó por la espalda. Posteriormente volvió a cargar la escopeta y realizó un tercer disparo cuyo impacto no fue determinante. Tras los hechos llamó a las autoridades y colaboró con la investigación. ¿Cuál fue la decisión judicial? En abril de 2024, un jurado popular lo declaró culpable de homicidio con dolo eventual. La audiencia provincial lo condenó a 6 años y 3 meses de prisión, al concluir que existía una agresión ilegítima, el robo, pero que la respuesta fue desproporcionada y excedió los límites de la legítima defensa. También le impuso el pago de indemnizaciones a la familia del fallecido. Durante el juicio se reconoció que Lomas padecía un trastorno psíquico y que había sufrido robos previos, circunstancias que fueron consideradas como atenuantes, aunque no suficientes para absolverlo. Miren qué caso. Escuchemos un ratito, por favor, a este señor. Pero después del juicio tengo la certeza absoluta de que yo no pude hacer a ese señor las heridas que tenía. Créalo, yo no soy un carnicero. Yo me puedo asustar, me puedo preocupar, puedo disparar, pero con esa precisión, esas 2 heridas, yo no tengo ni sangre siquiera para hacerlas. Hice 2 disparos de aviso,
uno a la derecha y otro a la izquierda y el bulto no se movió. Usted esa noche tenía miedo porque ya había venido previamente el ladrón varias veces aquí a casa. Es que no era un ladrón. O sea, ¿usted cree que querían robarle la propiedad de esta claro, casa? Lo que pasa es que para robarme la propiedad tengo yo que firmar. Ellos lo tenían todo proyectado, señorita. Cuando usted dice ellos, ¿a quién se refiere? Que se utilizaban delincuentes para todas estas maniobras, pero que detrás andaba pues gente de alto nivel, gente que podían conseguir esas cosas, ¿no? Creo en mí, señorita. Yo tengo una trayectoria de una honestidad impecable. Yo soy incapaz de decir una mentira. Yo soy incapaz de hacer daño a nadie. ¿Tiene miedo de volver a prisión? No tengo ningún miedo. Los echo de menos, vamos, así de claro, sí. ¿Hizo usted amistad Acabé queriéndolos. Amistades no, porque ya a mí no me gusta hacer. Bueno, pasó en España, murió un hondureño, 35 años. Comentarios finales, breves, porque ya el tiempo expira para Frente a Frente. Comienzo con usted. Sí, yo considero que sí hubo tal vez un exceso en la legítima defensa, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta también Dice que no le disparó a matar. Fue de noche. Ojo, fue de noche. Usted no sabe si la persona va armada o no va armada. Eso incluso también de noche lo favorece mucho a él. Sí. Puntual. Sí. Bueno, yo creo que el caso es interesante que se haya proyectado aquí en este foro, precisamente porque por eso se debe de investigar. Y fíjese que la justicia española es muy seria, muy efectiva, y lo que lograron determinar ahí efectivamente de que él tenía el derecho de defenderse, pero lo que ocurrió ahí fue con un exceso. Mire usted que dice que un primer disparo de escopeta, lógicamente por ser una escopeta quizás no le da muerte, no lo bota, pero el hombre que va con la motosierra, dice, va corriendo y hace un segundo disparo en la espalda. Todos sabemos aquí, yo creo que desde que el estudiante se le enseña en la universidad que eso se llama ya exceso de la legítima defensa. Lleva razón la audiencia provincial de ahí de Madrid, que condenó a esta persona, y lo único fue que consideró que allí había una legítima defensa incompleta, así se llama, ¿verdad? Porque difiere la legislación penal española, que nosotros presumimos las 3 circunstancias, ellos solo presumen 2. ¿Y qué andaba haciendo el hondureño ahí en esa propiedad? No, dice ahí de que andaba sustrayendo cosas en esa propiedad. ¿Ves? Era de noche. Entonces, de noche. Viejito casi de 90 años. Dice viejito que él disparó, pero no a matarle, sino a intimidar, mire, porque tenía miedo. Lo importante es realizar investigación. ¿Qué tal que, por ejemplo, esto no se hubiera investigado teniendo una ley con esa que manda no investigar nada? Entonces, en este caso, ha sorprendido porque se trata de, dice, un hondureño, lo que sea, ¿verdad? Pero cualquier ciudadano, obviamente, la vida también tiene su privilegio, ¿no? Abogado Henry Salinas, para concluir. Bien, no, interesante. Igual el video creo que viene a aportar muchísimo el tema que hemos estado hablando. Y bueno, hay varios elementos, ¿no?, detrás de todo esto. Un tema es la legítima defensa, el otro tema es el allanamiento de la morada, el otro tema son los elementos que deben concurrir para considerar el tema de la legítima defensa. Pero más allá de toda esta discusión, creo que lo que tenemos que ver es también el tema de fortalecimiento institucional. Nosotros aquí, siempre me gusta traer datos y mencionar, podemos ver los índices. Tenemos un índice global de impunidad que elabora la Universidad de Puebla, que ya refleja que en Honduras hay altos índices de impunidad, coloca a Honduras en uno de los puestos más bajos. Tenemos el tema del Latino Barómetro, que también menciona que el 66% de la población tiene miedo de ser víctima de un delito, y eso es un hecho. ¿Qué sucede cuando el Estado no da respuesta de manera inmediata a todas esas denuncias que las personas presentan? Okay. La gente tiene la tendencia a buscar sustituir al Estado y hacer justicia con mano propia, y esa es una dicotomía donde comienza una división donde hay desconfianza, entonces uno mismo quiere hacer justicia. Vamos a ver qué ocurre, porque en el Congreso aparentemente hay opiniones favorables a que se haga esta reforma. Aquí 2 penalistas creen que eso puede traernos consecuencias fatales, porque alguien adrede puede invitar a alguien a su casa solo para matarlo y después alega legítima defensa. Me voy por el ejemplo más sencillo que pusieron ustedes. El abogado Sánchez cree
que sí está bien la reforma. ¿Cuál será el desenlace de esto en el Congreso? Al menos ustedes han escuchado los principales ejes del debate que tendrá el Congreso Nacional con esta reforma al Código Penal, ¿verdad? Código Penal. Al Código Penal. Vamos a la última pausa.